Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Alejandra de Imagina Libros y ya como estamos en Navidades y quedan un par de días para llegar a Año Nuevo, os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de mis 10 mejores lecturas del año. Así que sin más dilación, empezamos. Primero decir que este año ha sido súper difícil elegir solamente 10 libros para hacer este ranking porque la verdad es que ha sido un año de lecturas que han sido muy buenas. Pero bueno, había que ir descartando, entonces aunque hay muchos libros a los que he dado 5 estrellas, porque he estado revisando Goodreads y hay muchos libros a los que he dado 5 estrellas, tenía que acotarlo de alguna forma, entonces he hecho un poco división por géneros, porque he intentado incluir un poco de todo, así que espero que os guste muchísimo el vídeo, que me dejéis en comentarios si estáis de acuerdo o si habéis leído alguno de los libros que os he dicho y qué os ha parecido. Por último, decir que el orden del ranking es completamente aleatorio y ha sido para mí muy difícil elegir entre los 10 libros. No he sido capaz de ordenarlos de ninguna manera, porque además son de distinto género, entonces había libros que eran muy diferentes los unos de los otros. Y ya sí que sí, después de haber aclarado esto, empezamos con la lista. Arrancamos fuerte y es que empezamos con el último libro de un señor autor, y este es Billy Summers de Stephen King, que para los que llevéis tiempo en el canal o me sigáis en Instagram no os va a extrañar porque sabéis lo muchísimo que me ha gustado este libro. La historia me ha recordado por cómo está escrita a libros como Misery, El misterio de Salem Slot, entonces si os gusta este tipo de novelas de Stephen King, este libro de verdad no os puede faltar para 2022. Y la premisa es que trata de Billy Summers, que es un antihéroe ya que es un asesino a sueldo que se encarga de asesinar a gente que es mala, porque él así tiene la conciencia un poco más tranquila. Al final no asesina a cualquier persona por encargo, solo se encarga de gente que ha hecho algún mal en el pasado. Este hombre, Billy Summers, decide jubilarse, retirarse de esta profesión, pero le asignan un último encargo en el que nada sale ni nada es lo que parece. La verdad es que la construcción del personaje, del escenario, de la relación con el resto de personajes, de las descripciones, están muy logradas. Sí que es verdad que hasta que entras en trama como tal, igual algunos capítulos se hacen un poco lentos, pero bueno, al final Stephen King es una persona que le gusta describir y poner muy en situación al lector. El libro es maravilloso, de verdad que Stephen King juega con la cabeza del lector en todo momento, no te imaginas para nada por dónde va a salir y me parece que tiene al final una moraleja, una enseñanza muy bonita. Espero que si lo habéis leído me contéis qué os parece y que me digáis si compartís mi opinión. Y si no lo habéis leído, espero de verdad que en 2022 os animéis porque merece muchísimo la pena. Un libro que me ha marcado muchísimo, tanto por la trama como por la psicología de los personajes, es Gente normal de Sally Rooney. Es un libro del que me habían hablado muchísimo, pero no sé por qué hasta hace unos meses no me he animado con la autora y la verdad es que me ha parecido una auténtica joya. Sí que es verdad que Sally Rooney tiene un estilo bastante diferente, no escribe con guiones, la forma de escribir es bastante particular, pero para mi gusto es lo que la hace muy única. Y eso sí que es verdad y es lo que hace que mucha gente le ame, pero también hay gente que no le gusta nada, pues porque al final tiene un estilo diferente. La premisa de este libro es que se centra sobre la vida de dos protagonistas, de Marianne y de Connell. Marianne es una joven de clase acomodada, por así decirlo, y Connell pues, es un chico popular en el instituto, pero al contrario que Marianne es de una clase más moderada. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo es la relación entre los dos personajes, tanto romántica como siendo amigos, cómo crecen a nivel personal, ya que la historia abarca una gran franja de tiempo, desde el instituto hasta que ya han terminado la universidad. La complejidad de los personajes, la psicología de estos es increíble. Hay momentos en los que te sientes muy frustrada por las acciones y por las decisiones que toman los personajes, pero a la vez los comprendes por cómo te los describe la autora. Es un libro que de verdad me ha gustado muchísimo, tiene una adaptación en serie en Amazon Prime, así que de verdad yo os recomiendo muchísimo las dos porque es bastante fiel. Y nada, espero que os animéis con este libro en 2022. Cambiamos de género y pasamos a la novela histórica, y es que tengo que hablaros del Ruiseñor, el primer libro que leí de Christine Hanna, y es un libro que me ha gustado muchísimo. Trata sobre la Segunda Guerra Mundial, está ambientado en París. En concreto nos sitúa en el momento en que Francia está dividida y ocupada por los nazis, entonces te cuenta la situación de cómo era la Francia ocupada por los nazis y cómo era la Francia libre, y aquí nos cuenta la historia de dos hermanas que no pueden ser más diferentes, que han estado muy separadas a lo largo de su vida por su personalidad, por sus ambiciones, su forma de ser, y una de ellas vive en la Francia ocupada y te cuenta cómo es su situación ya que su marido se va a la guerra
y su casa es ocupada por un oficial nazi, y por otro lado tenemos a la hermana menor, que siempre ha sido mucho más rebelde, ha sido una persona muy soñadora, que quiere ser una heroína, que no se conforma con quedarse en casa esperando mientras los hombres luchan para defender su país frente a los nazis. La verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha parecido una historia muy muy dura, he llorado un montón. Me ha gustado mucho ver cómo evoluciona la relación entre las hermanas a medida que vas leyendo el libro. Siento que he aprendido muchísimas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, porque al final he leído muchos libros sobre esta guerra, pero cuyos protagonistas eran judíos, y no había leído ningún libro que estuviese ambientado en la Francia ocupada por los nazis, y la verdad es que me ha gustado mucho. Si no lo habéis leído, tenéis que leerlo, y de verdad que es una autora que merece muchísimo, muchísimo la pena. Otro libro que no va a suponer ninguna sorpresa para los que me llevéis siguiendo en el canal y en Instagram, por lo menos las últimas semanas, es Lizzie. Y es que es un thriller psicológico que literal ha conseguido que me explotase la cabeza. La forma de escribir del autor hace que estés viendo perfectamente y que te sientas dentro de la historia y que tengas esa sensación de mal rollo en el cuerpo y con los pelos de punta y esa sensación de que necesites saber qué es lo que va a pasar, pero a la vez tienes miedo de saber lo que va a pasar porque es que puede pasar cualquier cosa. Me ha gustado muchísimo además que hace muchos guiños a clásicos como Cuentos de los hermanos Grimm. Y la premisa de la historia es que cuenta la historia de Marlene, una chica joven que escapa de su marido, que es un ser bastante corrupto, temido, es una mala persona, y se lleva unos diamantes. Su marido, obviamente, pues al principio intenta negar esta actitud, pero se da cuenta de que su mujer pues ha escapado, le ha traicionado y se ha llevado unas piedras preciosas, que estas piedras preciosas se las debe al consorcio, que es como la mafia más temida de Italia, y entonces pues contrata a una persona que es el hombre de confianza para que encuentre a su mujer y la mate. ¿Qué pasa? Que Marlene tiene un accidente y le salva a un hombre de las montañas y ella se despierta en su cabaña, no tiene ni idea de dónde está, pues al final no se encuentra bien, tiene que permanecer un tiempo y se piensa que ahí está a salvo, pero hay una presencia oscura que no os voy a contar qué puede ser, que hace que la vida de nuestra protagonista esté en peligro. Al final no sabes qué es lo que es peor, si el marido, si el hombre de confianza o la presencia que hay en esa casa. De verdad, nada es lo que parece, no me imaginaba el final para nada. Iba pegando grititos según iba leyendo el libro. Si os gustan los thrillers psicológicos, de verdad lo recomiendo muchísimo. Otro libro que he devorado y que he mencionado también varias veces en el canal es La vida invisible de Adi LaRue. Ha sido mi primer contacto con Victoria Schwab y desde luego no va a ser el último, porque es que me ha parecido una historia maravillosa, preciosa. Adi me ha parecido un personaje único y no puedo hacer otra cosa que recomendar este libro. Y esta historia trata de Adi, que es una chica que vive en el siglo XVII, si mal no recuerdo, y él a la que obligan a casarse, y ella no quiere casarse, ella quiere ser libre y vivir mundo, y en un momento desesperado pues reza a los dioses con la mala suerte de que le responde un demonio. Y él le concede la inmortalidad, pero al final este tipo de contratos siempre tiene una letra pequeña, y en este caso es que Adi va a ser inmortal, pero es que nadie se va a acordar de ella, no va a dejar huella en ningún lugar ni en ninguna persona. Esto llega hasta el extremo de que Adi puede estar hablando con una persona, luego que esta persona se gire, cuando vuelva a mirar a Adi ya no se acuerda de que Adi ha estado hablando con él y todo vuelve a empezar. Que así pasan 300 años, pero un día en una librería de repente alguien la reconoce. La verdad es que me ha parecido una historia preciosa. Yo tengo que decir, sin hacer spoilers, que he llorado un montón. La evolución de Adi durante todos estos años, la verdad es que me parece maravillosa. El personaje de Luke, que es el demonio, también me parece un personaje muy muy intrigante y muy único. Y hay un par de personajes que también me parecen bastante notables y que se han quedado en mi corazón. Así que si habéis leído este libro, por favor contadme qué os ha parecido, y si no, de verdad es un libro que tenéis que apuntaros para 2022. Seguimos con la fantasía y aquí vengo a hablaros no solo de un libro sino de un señor autor que es que me ha cautivado, y no es otro que Brandon Sanderson. En concreto yo la obra que quiero destacar es El Camino de Reyes. Me parece una obra de arte, es un señor tochaco, es un libro que hay que leer en un momento en el que estés plenamente concentrado, que no tengas mil cosas, porque al final es el principio de una saga y es un libro que va lento, pero a la vez tienes que estar muy atento leyendo porque pasan muchas cosas y hay muchos personajes y no puedes perderte nada en ningún párrafo. Sí que es verdad que cada capítulo se centra más o menos en cada personaje. El universo que crea, bueno, que empieza realmente a crear, porque al final es que el primer libro es como la introducción de todo este universo. Es otro rollo, me ha parecido increíble. Creo que desde George R.R. Martin no había leído
a otro autor que construyese igual o mejor a los personajes y a este mundo. Y si os gusta este tipo de escritores, George R.R. Martin, Patrick Rothfuss, de verdad tenéis que leer a Brandon Sanderson. Volvemos a la narrativa contemporánea y vengo a hablaros de Todos quieren a Daisy Jones, que es un libro que me ha fascinado. Estoy completamente enamorada de esta historia, de la prosa de la autora Taylor Jenkins Reid. Es mi otra revelación de este año. Y tenía que destacar este libro porque además de la historia en sí, de los temas que tratan, es la forma en la que está escrita, a modo de entrevista. Y es verdad que a mí me chocó muchísimo cuando yo abrí el libro y vi que estaba escrito de esta forma, porque no había leído nada de este estilo, pero es que al final me pareció mágico. Parece que estás viendo tal cual a los personajes del libro, cómo cobran forma y te están contando ellos toda la historia. Y ya centrándonos más en el libro, os cuento que cuenta la historia de una banda de rock en 1970, bueno, en toda la década de los 70, de cómo se forma esta banda de rock y también de una chica que es muy especial, que es Daisy Jones, que también se junta con esta banda. Al final es una banda de rock en los años 70, que obviamente, pues, como todas las bandas que tienen éxito en ese momento, pues se rodean de excesos, de drogas, que es un tema que trata muchísimo. Y la peculiaridad de esta historia es que justo en el punto álgido, en la cumbre de todo su éxito, se pelean y se separan. Entonces te cuenta la historia de cómo se forman, toda su trayectoria, todas sus canciones y qué es lo que pasa para que se separen. Estoy muy emocionada porque han confirmado que van a hacer una serie y que saldrá, si no me equivoco, en Amazon Prime. De verdad, es un libro que no me voy a cansar de recomendarlo. Es mi favorito de la autora y espero que si no lo habéis leído, que lo leáis en 2022 porque merece muchísimo la pena. Volvemos al thriller y es que vengo a recomendaros un thriller psicológico que nunca me cansaré de recomendar y es El cuarto mono de J.D. Barker. Es el principio de una trilogía y de verdad que es un libro, si os gusta el thriller, que es que no puede faltar. Además, lo que tiene de peculiar y de diferente este libro es que la mitad del libro es el diario del asesino en serie, porque sí, trata de un asesino en serie, y me gusta muchísimo que este libro trate la perspectiva de cómo ve y cómo es la vida de este asesino en un punto determinado de su infancia, ¿no? Para poder entender cómo piensa y por qué actúa como actúa. Sí que tengo que resaltar que es un libro un tanto macabro y visceral, entonces tenéis el estómago un poco sensible, igual no es un libro para vosotros, pero si os gustan esas historias de crímenes morbosos, de verdad este libro os va a encantar. La historia empieza con que aparece muerto una persona que iba a correos a enviar un paquete y que le atropella por accidente un autobús. Y la policía, cuando va a abrir la caja para saber lo que era, ve que tiene una parte de un cuerpo humano y descubren que es este asesino en serio, o eso suponen. Y es que la forma de actuar de este asesino, una vez que secuestran a la víctima, es que va enviando a la familia de esta víctima partes del cuerpo, en concreto la oreja, la lengua, y luego ya pues aparece el cadáver, por un dicho que es: no oigas el mal, no hables el mal, y por último, no hagas el mal. Las víctimas de este asesino no son gente mala en sí, sino un familiar de alguien que haya hecho algo malo para que esa persona sufra. Es una historia muy diferente a todo lo que he leído. No me podía imaginar para nada por dónde nos iba a llevar el autor. La verdad es que toda la trilogía merece muchísimo la pena y de verdad que no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Y bueno, ya nos vamos acercando al final, ya que solo nos quedan 2 libros. El siguiente libro que os quiero recomendar es un libro de romántica, que también he hablado bastante últimamente por aquí, pero es que es un libro que merece muchísimo la pena, y es Te espero en el fin del mundo, de Andrea Longarella. Cuenta la historia de 2 personas que se conocen desde niños, que se enamoran en la adolescencia y que son muy diferentes. El chico es una persona que quiere quedarse en el pueblo toda la vida, tener una familia, seguir con el negocio familiar, mientras que ella es todo lo contrario, quiere marcharse del pueblo, quiere ser libre, quiere volar, quiere brillar. Además, su padre es una persona alcohólica, entonces siente que no hay nada que la ate en este pueblo, no tiene además muchos amigos. Y bueno, la cosa es que ellos al final siempre han sido ellos dos contra el mundo, y eso hace que sea la relación un poco bastante tóxica, ya que acaban haciendo daño a muchas personas. Luego, al ser tan diferentes, pues toman decisiones que hace que sus caminos se separen y tienen que ir asumiendo todo lo que les va sucediendo según las decisiones que van tomando. Es un libro que a mí me ha hecho llorar un montón, que me ha dejado el corazón muy blandito. Es una historia que me ha hecho pensar muchísimo y de verdad que no es para nada empalagosa. De hecho, yo soy una persona que no leo muchísimo romántica, pero este libro me ha llegado muchísimo al corazón. De verdad que lo recomiendo porque es que es una historia que me ha parecido preciosa. Y ya por último, el número 10 de esta lista es un libro que leí también a principios de año y que disfruté con todo mi corazón, y es El circo de la medianoche, de Erin Morgenstein. Es un libro que había visto muchísimo por Booktube, por Bookstagram, pero nunca me había animado a leerlo.
Y cuando lo leí en enero no pude hacer otra cosa que alegrarme. La pluma de la autora es tan mágica, te atrapa tanto, no puedes soltarlo, además te hace que todos los sentimientos afloren. Es una historia preciosa en la que te sientes melancólico, te sientes triste, te sientes alegre, tiene también su parte de misterio, es muy profunda y, bueno, cuenta la historia de dos magos, por así decirlo, o hechiceros que están enfrentados a un duelo a vida o muerte y les enfrentan cuando son niños, es un duelo el que están obligados. ¿Y qué pasa? Que a pesar de la distancia de este duelo y de las consecuencias de este duelo, pues estas dos personas se enamoran. Y ya no es solo la historia entre los dos personajes, que es que me parece fascinante y me parece preciosa esta historia de amor y todo lo que hacen el uno por el otro, sino también que está la peculiaridad de que el escenario de batalla es un circo en el que los personajes que están también en este circo son muy peculiares, son muy especiales, y es un circo que es mágico, obviamente. La descripción de cada una de las carpas, de los escenarios, de los personajes, de toda la situación en general, es que es hechizante y de verdad que es un libro que me encantaría poder volver a leer sin acordarme de nada, porque me encantaría volver a disfrutarlo como la primera vez que lo leí. De verdad es un libro que lo recomiendo muchísimo, es un libro que si no lo habéis leído, de verdad tenéis que leerlo en 2022. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Después de mucho sufrimiento, estos son los 10 libros que he elegido y la verdad es que estoy muy contenta de haber hecho este ranking, porque creo que he elegido un poco de todo y es que de verdad han sido 10 lecturas maravillosas. 10 de 10 se queda corto de puntuación, así que de verdad espero que os haya llamado la atención alguno de estos libros y que os animéis a leerlos en 2022, porque de verdad merecen muchísimo la pena. Si habéis llegado a esta parte del vídeo, me gustaría que, sí, sé que lo que os voy a pedir es bastante difícil, pero me gustaría que me hicieseis también una lista con los 10 libros que más os han gustado de este año y que recomendaríais a todo el mundo, porque ya sabéis que a mí me encanta poder comentar con vosotros todos los libros, entonces me haría muchísima ilusión que me dejaseis la lista en los comentarios. Si habéis leído alguno de estos libros, me haría también muchísima ilusión que me contaseis qué os ha parecido. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like. Si es la primera vez que estáis en este canal, no olvidéis suscribiros, porque voy a subir vídeos todos los domingos y bueno, ahora en Navidades subiré alguna sorpresa navideña. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os gusten los próximos que voy a traer. Nos vemos pronto, tened unas muy buenas fiestas. Chao.